tardes. Vamos con el primer directo del año de este 2025 y hablamos sobre Sinapsis, el caos del orden, con su autor Jorge Eduardo Guerrero. Vamos a enviarle ya una invitación para que se una con nosotros. Has enviado la invitación, tan solo tienes que aceptar. Hola. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien. Antes de comenzar a hablar sobre Sinapsis, el caos del orden, queremos que nos cuentes un poco quién hay detrás. ¿Quién es Jorge Eduardo Guerrero? Hola, ¿cómo están? Sí, yo soy Jorge Guerrero, yo soy de la Cumbre Valle y crecí en Cali, Colombia. Yo estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad del Valle y actualmente, bueno, hace poco terminé mi doctorado en nanoingeniería acá en Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte, y en esos momentos me encuentro haciendo el postdoc en Montana, un poquito lejos de donde se encuentran ustedes, y Sí. de hecho es muy temprano acá, aquí es muy temprano en ese momento. Y bueno, yo soy bastante científico en muchos aspectos, me gusta mucho todo este aspecto. Parece que se ha detenido el directo. Vamos a enviarle nuevamente una invitación. ¿Aló? Vale, aquí te tenemos, que se ha interrumpido la conexión. Sí, eso dice, se interrumpió. Bueno, básicamente yo he sido bastante soñador también. Como ingeniero he tenido, siempre he sido que me gustan hacer muchas cosas, invenciones, todo eso así. Y la historia de Sinapsis también surge como de esas fantasías inventivas. De hecho, yo lo puedo considerar como una evolución de cuando yo estaba en colegio, de las fantasías de los inventos que yo creí cuando estaba en colegio, y cuando ya fui creciendo profesionalmente, eh, fui incorporando una historia que fue creciendo en mi interior hasta que decidí, ve, vamos a escribirla, podemos compartirla. Y toda esa parte de la frustración, de los sueños y las fantasías científicas son de cierto modo transportadas dentro del libro. Y eso, pues, es una historia que vale la pena compartir. Porque cuéntanos, ¿de qué trata? Haznos un breve resumen. Ok, listo. Sinapsis, él muestra la historia en dos capas temporales. Cuando empezamos a leer el libro nos vemos a ver qué pasa en el futuro, dentro de 300 años, en donde la humanidad de alguna forma había olvidado cómo hacer tecnología, cómo hacer muchas otras cosas. Todo el mundo hablaba español, o sea, no había ni inglés, ni portugués, ni chino, ni nada. Y la gente simplemente se preguntaba, bueno, ¿qué pasó en el pasado? Se supone que hace 300 años tenemos nuestra vida actual, pero ¿por qué cambió todo? ¿Cierto? El, todo esto empieza a tener como sentido cuando descubren un libro en el que está un diario de quien estuvo haciendo unos experimentos neurocuánticos. Ese personaje se llama Joseph Gómez. Y él estuvo tratando de realizar experimentos para hacer teletransportación de datos, teletransportación cuántica de datos. Y esos, en la práctica, actualmente en la práctica, no es posible hacer teletransportación de datos, aunque la teletransportación es teóricamente posible, pero existen imposibilidades técnicas. Este personaje descubrió que al combinar neuronas con puntos cuánticos entrelazados, es posible realizar ese tipo de comunicación, de teletransportar información. Eh, la historia se empieza a desarrollar cuando se empiezan a formar conspiraciones por robar esa tecnología. Y este personaje empieza a desarrollar un poquito más habilidades, puesto que él toma la decisión de ponerse un implante en el cerebro, en el cual él puede empezar a comunicarse con máquinas. La historia se desarrolla en toda la introspección del personaje, qué siente el personaje, cómo percibe el entorno,
cómo uno siente que es comunicarse con la máquina, porque empiezas a desarrollar lo que son los bits y cómo interpretar todo esto como señales. Todo esto es explicado de forma que uno naturalmente va viendo cómo evoluciona todo ese proceso. Esta persona empieza a entrenarse más y más hasta entender cómo prácticamente manejar un lenguaje hablado con las máquinas, hackear, meterse por todos esos sistemas y de cierto modo salirse de los problemas en los que se encuentra envuelto. Sin embargo, la historia de Sinapsis va mucho más allá. Eso es lo que viene en las secuelas, porque él descubre que este fenómeno de la comunicación ocurre también naturalmente, ocurre también naturalmente, entonces es posible también comunicarse con animales y con otras personas a través de los canales cuánticos. El problema es saber cómo hacerlo. Entonces eso se viene a desarrollar en el libro 2, que está en proceso. Claro, porque es una trilogía, ¿no? Sinapsis es, este libro, el Caos del Orden, sería la primera parte de una trilogía. Correcto, sería la primera parte de una trilogía. Entonces en el libro 2 se empieza a desarrollar lo que le llaman la teoría de la sinapsis, y que todo se desglosa de una forma fantástica, y aquí es donde viene una cosa muy chévere, que cuando uno cree que se está yendo como demasiado a la fantasía, todas las historias empiezan a concordar, y luego ya podemos ver algo que puede a nosotros mismos hacernos pensar que todo esto sea posible. Y aquí es donde viene esto. Si me permite, yo puedo decirle la teoría y algunas hipótesis. Claro, sí, Okay. pero no vamos a desvelar, porque al final estamos haciendo spoiler, ¿no? De todo lo que Claro. va a ocurrir en la hora. Sí, no, esto que le voy a comentar es algo que yo he hecho en unas presentaciones pseudocientíficas. Lo hice en la Universidad del Valle y la hice en la Universidad de acá de Montana, ante grupos de física. Que, Pero bueno, yo tengo una pregunta, ¿por qué has elegido, ¿no? La ciencia ficción? ¿Por qué este género para hablar de, pues, de cuestiones tan complejas, ¿no? Como la neurociencia o la cuántica? bueno, técnicamente yo lo llamo ciencia ficción porque trato de poner un apoyo científico a todo lo que estamos hablando. Y entonces, es ciencia ficción porque hay un momento en el que esto no es real, ¿cierto? ¿En qué punto la ciencia ficción de mi historia no es, la ciencia de mi historia es ficticia en el momento en que digo se puede hacer teletransportación cuántica de datos y que estamos usando neuronas? Puede ser science fact en algún momento, pues no sé, eso es lo que yo lo dejo como en la duda. Trato de hacer que la historia parezca real, que lo que yo estoy diciendo allí, eh, por ejemplo, las hipótesis de la teoría de la sinapsis, todavía no se pueden refutar porque no se pueden tampoco comprobar. Entonces es ciencia ficción. Ya, y es fantasía, pues porque lo estoy llevando hasta el otro punto, hasta el otro nivel, en el que uno dice, bueno, ¿y usted cómo puede establecer una comunicación con otros seres? ¿Cierto? Pero resulta que parte de los apoyos en los que se establece la teoría sí es posible, sino que nosotros no nos damos cuenta. Y eso es lo que yo le voy a decir. Por ejemplo, nosotros usamos los canales cuánticos y la hipótesis que están manejando aquí es que en los alimentos, los átomos de carbono, cuando se hace la fotosíntesis, van a entrar en entrelazamiento y al haber dos pares de átomos, podemos consumirlos y otra persona cercana a nosotros también lo puede consumir. La probabilidad de que eso llegue a nuestros cuerpos, independientemente, es muy bajita, pero no cero. Pero entonces, mientras compartamos más con la misma persona, van a haber más y más partículas que van a estar compartiendo. Con el tiempo, la posibilidad va a ser 100%. Por ejemplo, con una persona muy cercana con uno, con la mamá o con el hermano o el mejor amigo. ¿Cuándo vamos a manifestar esto por primera vez? Y ese es un ejercicio que le voy a poner. Usted está con la persona que es muy cercana a usted y empiezas a tratar de pensar un problema y buscar una solución y están ahí pensando y pensando y pensando y se te ocurre la solución. En ese mismo momento en que vas a hablar, la otra persona lo dice. Y yo, no, a mí se me ha ocurrido. Resulta que este fenómeno se repite con más frecuencia con esa persona, no con otras, sino con la persona en particular. Que usted dice, ay, sí, eso se me ocurrió, y justamente se me ocurrió lo mismo, yo le iba a decir antes que tú, pero lo dijiste tú primero. La pregunta es, de acuerdo a esta teoría, ¿qué es lo que ocurre? Los canales cuánticos que tenemos entre nosotros nos permiten comunicarnos y transmitir ciertas ideas de forma inconsciente,
al otro cerebro. Por lo tanto, esta idea que se produce es posible que se haya producido en la otra persona y tú la sentiste y la dijiste, pero no fue tu idea, fue de la otra persona. Eso es como en ese sentido. ¿En qué otro sentido hay como otras cosas que pueden manejar esto cuando hay la relación entre los gemelos? Que los gemelos pueden tener ciertas percepciones de los gemelos que tienen y en realidad es porque existen muchos canales cuánticos que se producen. Pero eso necesita un entrenamiento, que estemos como pensando lo mismo, algo muy similar. Y resulta que ese fenómeno se extiende mucho más allá, en el que, por ejemplo, si estás pensando con una persona y se te ocurre una idea muy bacana, pero estás conversando y no quieres interrumpir. Resulta que, listo, dime cuál era tu idea. Se me fue la idea, pero era una idea buenísima. Resulta que en ese momento es porque tuviste una conexión esporádica con alguien, tuviste una idea buenísima y la conexión se fue. Estas conexiones se van cuando se desincronizan, ¿cierto? Y la conexión se fue y la idea se quedó allá. La idea no está en tu cerebro, por lo tanto no la vas a recordar. Cuando vas a tener alguna conexión consciente, que eso ya necesita más entrenamiento, vamos a poder tener percepciones adicionales, pero entonces eso ya es algo que se desarrolla más allá y pueden existir cosas mucho más elevadas hasta llegar a la llamada conciencia colectiva. Pero, digamos, eso ya sería mucho más spoiler allá, que pueden explicar muchísimas otras cosas que nosotros podemos explicar más cosas del universo con esto mismo. Imagino, ¿no? Que pues, en la obra, a lo largo de la obra y de las siguientes precuelas se van a ver, ¿no? Reflejada toda esta teoría que nos comentas. Y además de hablar de neurociencia, de cuántica, ¿hay algún trasfondo en la obra, algún mensaje, alguna reflexión con la que te gustaría que el autor se quedara? Bueno, sí, o sea, hay muchas cosas que una vez es por tener tanta ambición, digamos, bueno, uno quiere seguir sus sueños, pero hay veces que por llevarlos por encima de todo, pues vamos a llevar a desastres, ¿cierto? Entonces el protagonista pues termina llevándose demasiados problemas, demasiados desastres, demasiados daños que se están realizando también por seguir sus sueños. Usted lo ve como un protagonista benévolo y siempre lo vas a ver porque es su punto de vista, el libro está narrado en primera persona, es un punto de vista, pero yo estoy pensando en hacer como se hizo un spin-off, digamos que desde el punto de vista del que es el villano de esta historia, que en realidad puede verse como si fuera el héroe, y el héroe de esa historia podría ser el villano, por todo lo que se va a causar. Pues con esto nos vamos a quedar, Jorge, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por esta charla, por confiar en Letrame y por compartir también esta historia con todos los demás, tan interesante, ¿no? Con esas teorías de las que nos hablas. Un abrazo enorme y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Feliz día, adiós.